Muy bien, muchas gracias por la amable invitación que han tenido y estamos aquí varias personas de la institución a la que yo también pertenezco, San Juan de Dios, preocupados lógicamente por el tema, o interesados más que preocupados, por el tema de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el mundo de la salud. Entonces, bueno, ya ha habido un preludio durante la tarde donde se han ido presentando algunos retos. Me ha parecido espléndida la ponencia del profesor que acabamos de escuchar, porque lo ha planteado desde un punto de vista antropológico y que nos abre pues, luces, ¿no?, para entender las diferencias que hay entre las personas y estas máquinas que son fabulosas, pero que son máquinas, ¿no? Entonces, que parecen personas y que nos pueden confundir en algún momento, ¿no? Bueno, para hablar de este asunto nos han invitado aquí a tres personas, que son tres compañeros del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Los voy a presentar brevemente y a continuación, bueno, vamos a ir haciendo alguna pregunta, que si ustedes tienen a bien también aportar alguna cuestión al debate, pues podemos recabar su opinión sobre los temas que ustedes deseen. Yo empezaré a hacer alguna, claro. Tenemos con nosotros aquí de mi izquierda hacia el fondo a la doctora Ángela López Tarrida. Ella es médico, trabaja en el servicio de urgencia en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, pero también está dedicada a la bioética dentro de la Orden de San Juan de Dios. Tiene una responsabilidad importante porque es la coordinadora de bioética en Andalucía y Canarias, donde tenemos varios centros sanitarios y sociales, como ustedes saben. Ella es doctora en medicina y también se dedica a la enseñanza. Y el doctorado, bueno, pues ha sido particular porque ha sido sobre un tema novedoso, que es el tema de la espiritualidad en el mundo de la salud, de la clínica. Cómo los médicos podemos atender dimensión espiritual en los pacientes. Entonces se ha dedicado su tesis doctoral a esto y bueno, y además también tiene otras aficiones que ahora comentaremos. Don Serafín Moro Muñoz es físico especialista o especializado en electricidad, en electrónico, perdón. Y él es el director del Servicio de Información y de TICS del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Por lo tanto, es la persona que técnicamente en esta mesa puede conocer con más detalle los entresijos de la inteligencia artificial y su aplicabilidad al mundo de la salud. También tenemos a la doctora Yolanda Torres. Ella es doctora, en medicina, especialista en aparato digestivo y en este momento, desde hace un periodo de tiempo largo, es la directora médica del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, aunque ella practica la medicina desde su especialidad. También ha cursado un máster en técnicas digitales aplicadas al mundo de la salud y de la farmacia. Bueno, pues hablando antes de la mesa, de entrar aquí, dijimos, bueno, algo personal tendremos que contar a este auditorio y me he encontrado con la sorpresa de que son tres artistas, cada uno en una faceta distinta. No sé si queréis explicar un poco. Entonces, la belleza y la ética, pues también son dos elementos, dos aspectos que están vinculados, ¿no? Y me gustaría que ellos explicaran un poco para que conocieran brevemente su afición por el arte en alguna de las facetas, ¿no? Sí, se escucha, ¿no? Bueno, ante todo, muy felices tardes y gracias por la invitación. Ha sido un placer escuchar la introducción de Higinio. La verdad es que no había tenido la oportunidad de escucharle, pero ha sido tremendamente inspirador. Bueno, como ha comentado, soy la directora médica en la actualidad del Hospital San Juan de Dios y sí, dentro del arte me encanta la pintura. Pinto al óleo, que era el interés que tenía José María por contar, y bueno, es una faceta más que tengo dentro de mi currículum, ¿no? Más allá del máster de transformación digital y las distintas comunicaciones que tengo aparato digestivo.
Muchas gracias, Serafín. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues yo, para no volverme loco con la tecnología y la inteligencia artificial, pues para relajarme un poco, me dedico a la música, ¿no? Y mucho más relajado, ¿no?, que la tecnología. Soy flautista y me encanta la música celta. La música irlandesa especialmente, ¿no? Soy un apasionado de la música de Irlanda y de los países celtas, ¿vale? Ángela, te toca desnudarte. Muchísimas gracias a Juan, que es el que nos ha invitado a esta reunión y es el que ha insistido en que contemos algo personal, me imagino, para que seamos más cercanos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Al señor Higinio le tengo que dar la enhorabuena porque me encanta la filosofía y escucharlo ha sido de verdad un placer. Y yo lo que me dedico más que nada es a la medicina. Me gusta la filosofía, pero también una manera de inspirarme también y de relajarme y de expresarme de otra manera es que soy pianista. Y bueno, tengo el título de profesora de piano y también he cantado en mis tiempos. Cuando era más jovencita tenía un grupo a capela, no sé si se conocen el término, que es cantar avivado sin instrumentos. También hacíamos algún conciertillo por ahí cuando era un poquito más joven. Bueno, pues son personas polifacéticas y comprometidas en la asistencia sanitaria, que es importante ponerlo aquí sobre la mesa. Bueno, pues vamos a empezar un poco la cuestión, ¿no?, de debatir sobre estos temas de inteligencia artificial. Estamos fascinados por la técnica, ¿sí?, y realmente es algo que es muy llamativo, ¿no?, la cantidad de utilidades y de usos que tiene la tecnología. Es algo también irruptiva, ¿no?, esa tecnología que rompe, que cambia. No sé si podéis explicarnos un poco qué incidencia está teniendo y qué puede llegar a tener esta tecnología en el mundo de la salud. Bueno, es cierto que las máquinas son, y yo lo veo la inteligencia artificial como una herramienta que va a facilitar muchísimo no solo la atención más cercana y de humanismo en la medicina, tocando las 5P clásicas, ¿no?, que todos conocemos. Nos va a ayudar a hacer una medicina más personalizada, más predictiva, más preventiva, atendiendo a una población mayor y más personalizada, ¿no?, sobre todo atendiendo a las necesidades de la persona. Pero también es cierto que, además de mitigar las distintas vulnerabilidades que podemos tener a nivel humano, ¿no?, va a ser tremendamente importante tener aspectos éticos que sean sostenibles y además centrados en la persona, ¿no?, como comentaba Juan en la introducción que ha hecho, para evitar los riesgos a los cuales pues, nos enfrentamos con esta inteligencia artificial también en el mundo de la salud. Bueno, yo añadiría, indudablemente, es una herramienta, no deja de ser una herramienta. Es una herramienta que puede ser espectacular, ¿no? Ya lo decía Higinio, las capacidades no es que superen a las capacidades humanas, ¿no?, porque una calculadora es muy simple y puede multiplicar dos números muy grandes más rápido que cualquier humano. Lo que fascina, yo creo, de la inteligencia artificial es que hace cosas que se parecen a lo que hacen los humanos. Y eso puede confundir a veces un poco, ¿no?, porque, como decía, la máquina no sabe lo que está haciendo, pero cuando le pides que haga algo original es capaz de hacerlo muy bien. Si yo le digo a quien no ha usado Copilot o ChatGPT, ¿no?, de los que estamos aquí en la sala, si yo le digo que me escriba un texto y le doy 4 ideas, es que parezco Quevedo. O sea, es que eso asusta, ¿no? Y eso es fascinante, ¿no? Eso aplicado al mundo de la salud también está pasando. La máquina no se sabe muy bien cómo, aunque hay algoritmos de programación y están diseñados para eso, para que las máquinas aprendan y hagan cosas espectaculares, pero no se sabe muy bien cómo a veces empiezan a dar resultados que empiezan a asustar, ¿no? Cuando empiezas a enseñar a la máquina a diagnosticar placas de radiografía, es capaz de empezar a ver cosas que los radiólogos no ven. Y no se sabe muy bien cómo, pero la máquina lo hace, ¿no? Entonces eso es fascinante. La máquina no será nunca consciente de que lo está haciendo, pero la cosa es que lo hace. El radiólogo se puede cansar, se puede equivocar y la máquina no. Entonces empezamos a jugar con ese tipo de cosas que son muy llamativas. Como son llamativas, son imparables. Y como son imparables y la gente huele que aquí hay algo muy gordo, se está empezando a invertir mucho dinero y a tomarse esto muy en serio. Entonces,
considero que hay incertidumbre, que puede ser disruptivo, pero no soy nada catastrofista. Por supuesto, tendrá unas limitaciones, habrá que ponerle coto a esos sesgos, ya podemos hablar también un poquito de esos fallos que pueden tener la inteligencia artificial. Habrá destrucción de puestos de trabajo, habrá otros nuevos, pero eso ya ha pasado otra vez en la humanidad, porque cuando se inventó la cosechadora mecánica hubo miles de personas que dejaron de ser segadores, se tuvieron que ir al campo, del campo a la ciudad y hacer otras cosas. Y hubo gente pues, que le vino muy bien. Y eso siempre ha pasado y esto no es nuevo en la humanidad. Es una de las veces que bueno, pues nos vamos a enfrentar nuevamente a este problema y no será distinto, ¿no? Será muy disruptivo, pero como lo ha sido otras veces, ¿no? En la humanidad, y la humanidad se irá hacia adelante, pienso. Yo creo que, en términos generales, y esto lo hemos comentado en otras conversaciones que hemos tenido, en el ideario colectivo siempre, y díganme ustedes si no la han visto, la película Terminator la ha visto la mayoría de la gente que está aquí, ¿verdad? Y conocen Skynet, y que él pensó solo y se cargó todo lo que era el mundo conocido entonces, ¿no? Yo creo que estamos la balanza va pendula desde un lado al otro, que es lo bien que nos va, lo que nos va a facilitar la vida, lo que ha comentado Serafín, ¿no? Las segadoras llegaron y quitaron puestos de trabajo, pero se crearon unos nuevos. Aplicado en la salud, ese volumen de datos tan impresionante que podemos tener, que se llama el famoso Big Data, ¿verdad? O Data Lake. Exacto, ese depósito de datos que todos contribuimos de alguna manera cuando hacemos una historia clínica, ahí es donde empezamos a tener una serie de implicaciones éticas que debemos pensar, ¿no? Desde quién guarda los datos, se mantiene la confidencialidad, la intimidad, la privacidad de esos datos, cómo se aplican esos datos como fines mercantilistas, o es para avance técnico o científico real. Se pide el consentimiento informado a las personas para que usen nuestros datos. Todo eso necesita una regulación, que pasamos a lo que es una ética cívica, que yo creo que está bien regular, que lo está haciendo la Unión Europea, lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud, pero también desde un pleno convencimiento de verdad que debemos hacerlo por cuidar eso, porque decidir o pensar en ética sobre una máquina, si ya lo ha dicho Higinio, que tiene que tener conciencia e intención, y no la tiene, tenemos que buscar la responsabilidad en alguien. ¿Y en quién buscamos esa responsabilidad? Probablemente en la persona que ha creado la máquina o en la persona que determina los algoritmos. Cuando lo aplicamos en salud, pues sí, como dice Yolanda, vamos a hacer una medicina más humana. Ya se están generando procesadores de voz en los que yo le estoy preguntando al paciente y la máquina ya transcribe la historia clínica, con lo cual yo puedo estar más tiempo mirando a la persona y no dedicándome al ordenador a pedir pruebas complementarias, y eso claro que va a humanizar aún más la medicina. Así es como lo veo yo. Pues muy bien. Y entonces, ¿creéis que puede ser un elemento de humanización de la medicina o tiene sus riesgos? Porque aquí estamos todos un poco creyendo que a lo mejor tiene riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos puede haber en el uso de esta tecnología? Cuando a veces se utiliza en quirófano, ¿no? Y entonces operan solas las máquinas con inteligencia artificial. ¿De qué modo intervienen los cirujanos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo el riesgo real que veo es el uso que se hace de la herramienta. No es la herramienta en sí la que crea el riesgo, sino el uso que el humano le pueda dar a la herramienta, ¿no? Se ha puesto aquí sobre la mesa el uso armamentístico de la energía nuclear, que también tiene sus beneficios, pero un uso incorrecto de esa herramienta, pues lo que puede dar grandes riesgos, ¿no? Virtudes tienen muchísimas, ¿no? Ya ha comentado Serafín todo lo que son en imágenes, o imágenes en fondo de ojo, en placas radiológicas, simples, TAC. Va a ser una herramienta muy potente, ya está siendo una herramienta muy potente en la ayuda del acercamiento, ¿no? También en las escuelas estamos viendo que ya no se le exige al alumno aprenderse listados, sino dónde buscar la información. En el mundo de la salud tendremos esos listados, lo que tendremos que saber, que nos los va a facilitar la inteligencia artificial, lo que tendremos que saber es cómo aplicarlos y además validar esos resultados. Con lo cual tiene riesgos, pero si hacemos un uso adecuado, lo regulamos y lo centramos en la persona,
yo creo que va a ser una herramienta de gran ayuda para democratizar un poco lo que es la asistencia sanitaria y que le podamos dedicar más tiempo, no tanto a buscar listados y interacciones medicamentosas, que sí que te lo va a facilitar esa herramienta, sino a esa atención más cercana y hacer diagnósticos diferenciales y saber cómo aplicar ese conocimiento en la persona individual. O sea, por eso hablaba de una medicina de atención personalizada. Yo creo que hay riesgo y siempre lo va a haber. El riesgo cero no existe. Hay que intentar minimizarlo. Hay ejemplos de fracasos de inteligencia artificial aplicado en muchas casuísticas. Por ejemplo, un caso aplicado a la banca, ¿no? Donde una inteligencia artificial, pues cuando se le pregunta por una búsqueda de clientes para vender ciertos productos, pues sesga los resultados y sugiere siempre personas caucásicas, blancas, de 50 años, porque son los que tienen dinero. Y genera un sesgo, ¿no? Hay un problema ético también ahí. ¿Por qué? Porque le habrá cruzado datos y si tiene acceso al apellido de la persona o su origen o su nacionalidad, pues si es sueco tiene más posibilidad de que tenga renta per cápita más grande que la mía, y si es magrebino, en fin. Y esas cosas van a pasar. Lo que hay que hacer es corregirla. La inteligencia artificial se entrena. Puede estar asistido el entrenamiento por un humano o no, pero para eso esa es nuestra responsabilidad, es corregir esos sesgos y corregir esos errores, ¿vale? Eso será un proceso y evidentemente no estamos exentos de eso. Siempre pienso que el beneficio será superior, porque evidentemente es indudable, porque ya lo vemos. A mí no hay día que no me escriba ya una casa comercial ofreciéndome un producto que me va a ayudar en el hospital basado en inteligencia artificial. Todas las casas ya están desarrollando productos que mejoran su eficacia basándose en inteligencia artificial. Y evidentemente, pues sí puede haber riesgo, pero los riesgos, como cualquier herramienta, pues habrá que corregirlo, ¿vale? Pienso. Como dicen Yolanda y Serafín, efectivamente a día de hoy la inteligencia artificial es una herramienta, no tiene autonomía, siempre está supervisada por un ser humano, con lo cual esa responsabilidad recae sobre el ser humano. Con esto que has contado del estudio, el estudio que se ha hecho en banca, hay dos estudios últimos que he leído, me han resultado curiosos y los comparto. Uno de ellos era cómo ya sabe la inteligencia artificial distinguir el fondo de ojo de una mujer de un hombre. El fondo de ojo de la retina es indistinguible, yo no sabría, ni creo ni que el mejor oftalmólogo supiera, si no ve el nombre en la historia clínica, distinguir entre un fondo de ojo de una mujer y de un hombre. Y la inteligencia artificial es capaz de hacerlo. Pero también hay un estudio también reciente del año 2022 en el que la toma de decisiones al final de la vida, cuando alguien solicita la eutanasia, la inteligencia artificial mira el registro de los ojos, de la mirada de la persona cuando toma una decisión, para ver si la decisión la ha tomado en función de una serie de premisas o lo ha hecho desde sus emociones. Es capaz de distinguir si esa mirada es lógica o emocional, esa decisión es lógica o emocional. Hoy por hoy la inteligencia artificial es una herramienta, pero efectivamente, como ha comentado Higinio, si nosotros damos unas premisas, unos sesgos que los implementamos nosotros. Hay casos también de cáncer de mama estudiados en Barcelona, con una cantidad de datos que distinguían en mamografías las lesiones de tumorales como 2 años o 3 años antes, con unos resultados magníficos, lo trasladaron a China y en mujeres chinas no daba resultados, claro. Es que la consistencia de las mamas no es igual de las mujeres en Barcelona que las mujeres en China. Es decir, los datos, cómo metemos los datos, cómo introducimos los algoritmos para tomar decisiones, que no toman las decisiones las máquinas, las tomamos nosotros. Y una cosa interesante en este aspecto es, si yo tomo una decisión basada en la inteligencia artificial, pero finalmente no estoy de acuerdo, efectivamente creo que tenemos que ser mucho más transparentes para decir por qué no, más que por qué sí, porque esto va a evolucionar. La inteligencia evolucionará y llegará un momento que tendrá cierta autonomía.
Esa era mi pregunta que os iba a hacer ahora. ¿Llegaremos como en el planeta de los simios a que las máquinas controlen la vida de las personas? Porque estamos hablando de la autonomía como un valor moral, ético, social muy relevante, ¿no? La libertad, la autonomía, la capacidad de decisión. Todo el mundo clama por este derecho de decidir sobre sí, sobre todo. Y ahora resulta que estas máquinas son capaces de tener autonomía propia y de generar sus propias propuestas, ¿no? Y nos vamos a poner en sus manos. ¿Puede llegar un momento en que esto se desborde o cómo evitarlo, ¿no? O cómo ajustarlo? Porque esto es uno de los riesgos, de los miedos que hay, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que tú dejas de ser autónomo si te dejas. Me explico. Si tú vas por la carretera y confías todo al GPS, pasan dos cosas. Tienes una fe ciega en lo que te indica la máquina y pierdes la noción de dónde estás. Cuando estás concentrado en el GPS no sabes por dónde vas conduciendo. Y eso a mí me da mucha rabia, porque yo antes me decía, leche, si yo antes me conducía a tal ciudad, me intentaba hacer un esquema mental y yo me orientaba mejor. Si tomas conciencia de eso, pues, es lo mismo, yo creo que también lo comentaba Higinio, si tú dejas todo tu poder de decisión en la máquina, estás cometiendo el riesgo de acomodarte, ¿no? En ese sentido. Pero eso puede ser un riesgo, pero tenemos que ser conscientes de ese riesgo. No intentar poner siempre el GPS cuando no hay que ponerlo, bueno, para torcer la esquina, ¿no? Pues seguramente la máquina me tiene que ayudar, pero lo que no me puede es coartar. Lo que sí es verdad es que ante el peso de la cantidad que está manejando, claro, te puede poner en duda, ¿no? Con tu conocimiento, incluso tu intuición, que es un concepto más difícil de explicar, ¿no? Es ese olfato, ¿no? Que decimos, ostras, es que lo tenía todo en contra, los datos decían una cosa, pero su olfato le dijo otra y acertó, ¿no? Eso no lo va a tener la máquina, ¿no? A eso habrá que tener valentía y habrá que estar preparado para enfocarlo, ¿no? Y será, bueno, pues no todo el mundo podrá. Habrá gente que se deje y habrá gente que pueda con eso. Yo voy a aprovechar mientras José María mira las preguntas. Tiene muchísimas virtudes la inteligencia artificial en medicina, ¿eh? Lo que comentaba, por ejemplo, Ángela, respecto a las imágenes, pensad que un médico, un radiólogo, un anatomopatólogo, emite un juicio diagnóstico en base a las imágenes que tiene almacenadas de su experiencia. ¿Cuántas imágenes puede tener un radiólogo sobre una imagen de una mamografía, como comentaba Ángela? No sé, ¿10.000? ¿100.000? Muchas, ¿no? Una inteligencia artificial, si le vuelcas todos los datos de todo el mundo, va a ser mucho más precisa porque tiene más imágenes registradas. Igual que pasa con los fondos de ojo, porque son capaces de distinguir el fondo de ojo entre una mujer y un hombre, exactamente por lo mismo, cantidad de datos. Si los clasificamos bien y hacemos unos datos ordenados, pues vamos a tener ese diagnóstico que te va a orientar, ¿no? ¿Qué otras bondades tiene? El avance, por ejemplo, en farmacia, en ensayos clínicos. Si tú eres capaz, un científico es capaz de generar algoritmos en base a pocos datos, infiere y es capaz de sacar conclusiones mucho más tempranas respecto a conclusiones, respecto a efectos secundarios que puede tener fármacos, indicaciones, resultados a corto y a más largo plazo. Y en enfermedades raras, ¿qué me decís? ¿No? La generación de datos y la diferencia que puedes hacer desde pocos pacientes a resultados que vas a obtener, también se van a mejorar los costes en investigación. Y qué decir de todo el desarrollo tecnológico en realidad virtual para cuestiones de cirugía y tal, que también pueden orientarte. Eso ya es más tecnología, más que inteligencia artificial, ¿no? Pero que la tecnología en sí está aquí para ayudarnos. Y somos nosotros, los humanos, los que tenemos que validar esas herramientas que tenemos y darle sentido para la atención a las personas, ¿no? Me gustaría añadir una cosita, ya que has mencionado el tema de los datos, porque es una de las claves, ¿no? de la revolución que estamos viviendo. La analítica de datos, o sea, ya no hay organización que no se gobierne por datos. Tú no puedes gobernar o tomar decisiones por sensaciones, o no se debe, aunque en el fondo también tenemos una parte del cerebro emocional, ¿no?
pero intenta justificarlo por lo menos con los datos, ¿no? En el mundo de los datos, el mundo de los datos está explotando, no solamente por la inteligencia artificial, sino por la analítica tradicional de datos, la estadística, métodos bayesianos, lo que queramos. Pero la inteligencia artificial está introduciendo un factor que es una mina auténtica, ¿no? Y es que está empezando a detectar correlaciones dentro de los datos que la mente humana no llega o no es capaz de, ¿vale? Entonces, con ese volumen, en nuestro hospital solamente, para que tengáis una idea, ¿no? Hay más o menos, creo que son 600.000 historias clínicas, con varias decenas de millones de datos. Es decir, hay facultativos como Yolanda o Ángela que nos piden datos y van muy dirigidos y son capaces de encontrar correlaciones. Oye, pues sácame el listado de pacientes que tengan tal determinación analítica porque sospecho que esos pacientes son tendentes a, pues son más tendentes a ingreso, reingreso o a tal patología, infieren cosas. Pero es que la máquina es espectacular porque es capaz de correlacionar parámetros que a priori ninguna mente humana puede llegar a correlacionar de forma natural, ¿vale? Porque la máquina no tiene ningún prejuicio. Y como no tiene prejuicio, es capaz de correlacionar al mismo nivel cualquier tipo de dato. Al no tener ese prejuicio, saca unas correlaciones insospechadas, ¿no? Y es una mina de conocimiento que se está explotando ahora, ¿no? Y me parecía interesante comentarlo. Vamos a pronunciar algunas de las preguntas que se nos ha pasado. Que me parecen muy interesantes. Está el tema de la educación que vamos a necesitar para situarnos con estas tecnologías en un mundo diferente y novedoso. Y una educación que tiene que hacer hincapié en la responsabilidad y en el saber situarse y gestionar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde se podría educar sobre estos asuntos, sobre todo sobre estas novedades, estas emergentes, y qué papel puede tener la educación en la responsabilidad del uso de estas máquinas y cómo se podría favorecer esa educación? Porque en realidad está introduciéndose aún en el mundo sanitario, pero todavía está haciendo sus pinitos, o sea que esto no está completamente integrado, ¿no? Entonces, la mayoría de los profesionales, pues quizás estamos un poco todavía que no sabemos muy bien hasta dónde llega la cuestión, qué alcance tiene, etcétera. Esto requiere formación y formarse en la responsabilidad de poder usarlo, ¿no? Nosotros tenemos una generación compleja, porque estamos justamente en una brecha tecnológica, ¿no? Al menos yo soy tremendamente joven, pero yo ya siento que tengo cierta brecha tecnológica respecto a mis hijos, ¿no? Y me siento más cerca de mis padres casi que de mis hijos, ¿no? Yo creo que la educación en inteligencia artificial va a tener que empezar ya en la educación desde primaria, ¿no? Y nosotros tendremos que ir pues, un poco orientándonos con los distintos cursos y un poco del día a día, ¿no? Que vamos aprendiendo. En el mundo médico, pues habrá que establecer ya, igual que se ha establecido asignaturas como comunicación y bioética, que cuando yo estudié hace poco no existía, ¿no? Mi hija ahora, que está en tercero de medicina, pues ya tiene asignaturas que no existían entonces, ¿no? Y dentro de toda lo que son los grados de medicina y en sanidad en general, ¿no? Y incluso en la ingeniería biomédica, en enfermería, en psicología, pues tendrán que introducir también esta materia para desarrollar. Y como muy bien decía José María, no solo hay que enseñar aspectos lo que son técnicos o tecnológicos, sino también hacer un buen uso de esa herramienta, ¿no? Tal y como, me vas a aprovechar que hago una pequeña cuña publicitaria, nosotros en el hospital tenemos desarrollado como inteligencia artificial un asistente virtual que hemos implementado, Serafín Esco IP conmigo, en una beca que nos dieron de la Fundación Progreso y Salud hace 3 años, tenemos escribiendo ya la memoria, de una asistente virtual para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa que habréis escuchado, ¿no? A nosotros nos parecía muy interesante que estos pacientes estén bien formados porque se habla mucho de lo que es la toma de decisiones compartidas, ¿no? Pero claro, un paciente puede tomar decisiones compartidas contigo si sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, en base a eso desarrollamos una app, está en ello ya,
no le hemos puesto nombre, creo, ¿no? La criatura. VDoc se llama al principio, ¿no? Que tiene distintas funcionalidades y una de ellas, aparte de la adherencia, del tratamiento y de una formación básica, tiene un asistente virtual el cual puedes preguntarle, es un machine learning más que un deep learning, ¿vale? No es una inteligencia artificial generativa. Nosotros lo hemos alimentado de información y entonces los pacientes pues pueden preguntarle y te van ofreciendo preguntas. Nosotros durante estos años pues hemos estado alimentando a nuestra criatura, corrigiendo sus sesgos, y entonces pues ya está bastante bien y ahora veremos los resultados de si esos pacientes pues han aprendido o no. Pero igual que nosotros le hicimos sesiones de reuniones, ¿no?, con los pacientes, indicándoles cómo era la herramienta, también les tuvimos que hacer partícipe de que esa herramienta tenían que utilizarla adecuadamente y hacer un buen uso de ella, ¿no? Igual que una plataforma que tenemos de atención 24/7 a estos pacientes para que cuando se descompensen puedan acudir nosotros yugular ese brote, porque es una enfermedad crónica que cursa por brotes, cuanto más temprano mejor. Pues en este caso pasará igual. A los estudiantes, igual que en distintas disciplinas, no solo habrá que enseñarles sobre qué es la inteligencia artificial y qué potencial tiene, sino que también tendrán que hacer un uso responsable de ella. Muy bien. La responsabilidad es una cuestión ética. Claro. Entonces se tendrá que enseñar en ética. Es que es clarísimo. Verá, no por nada. Es que yo creo que la responsabilidad se tiene que enseñar desde chiquititos y en casa. Cuando uno toma una decisión tiene que asumir las consecuencias de la decisión que ha tomado. Porque la decisión lleva una acción y la acción tiene una consecuencia. Entonces el uso de una inteligencia artificial, que es una herramienta que me va a ayudar a tomar una decisión, si esa decisión, lo hemos comentado antes, estoy de acuerdo con ella, con los resultados que me ha dado la inteligencia artificial y tomo una decisión, bien. Pero si no estoy de acuerdo, tendré que responder a por qué no estoy de acuerdo. Entonces, una de las cuestiones que pasa con inteligencia artificial es la explicabilidad de la transparencia para generar confianza, para que no le tengamos tanto miedo a la inteligencia artificial, que creo que por un lado se tiene mucho miedo, pero porque nos da miedo lo desconocido. En cuanto sabemos y comprendemos los procesos, creo que llegará un momento que podremos entender mejor y tener menos temor a lo que venga. Si tienen ustedes la oportunidad, hay un vídeo que yo recuerdo de Victoria Camps en La 2, este canal que vemos unos cuantos nada más, pero sí, que a mí me encantó, pero el traslado esto de la inteligencia artificial, lo ha comentado antes Serafín, la televisión, cuando llegó nadie se planteó en el impacto que iba a tener social. Y la televisión es educativa y transforma la sociedad. Nada más que tienen que dar una vuelta por los canales, por la parrilla de televisión. El móvil, que nos lo vendían como estar localizado a un clic, ya eso ya no es un teléfono, ya es un ordenador portátil, y no nos damos cuenta a nivel social los cambios que ha supuesto el móvil. Están hablando mucho de salud mental, del desarrollo cognitivo, la neurociencia está hablando del retraso en el desarrollo cerebral de los jóvenes, en las interacciones sociales. Nadie deja el móvil ni 5 minutos estando en la parada del autobús. La inteligencia artificial, pues probablemente lo que nos da miedo es efectivamente que no sabemos explicar, porque lo otro es más mecánico, ¿no? Lo otro es como más, me favorece un servicio, me da un servicio, el móvil me da un servicio, la televisión me entretenía y esto ya es otra cosa. No sé si el nombre correcto de inteligencia artificial, o como he escuchado, que esto no es mío, inteligencia aumentada, ¿no?, que le llaman también. Muy bien. Bueno, pues ya ven que el número de cuestiones sobre este asunto es importante y las que se quedan en el tintero, que nos hubiera gustado también profundizar sobre ellas, pero no tenemos el tiempo. Para terminar, porque nos quedan 2 minutos, si queréis decir alguna resumen o alguna idea, digamos, que nos podemos quedar con ella de cara al futuro, humanismo y ética y inteligencia artificial. Déjame pensar. A ver, yo diría inteligencia artificial sí, para facilitar la atención al paciente de forma más cercana y humana, pero con responsabilidad. Muy bien. Bueno, en la misma línea, ¿eh? Me toca la parte tecnóloga, pero no quiero ser frío, ¿no? Porque
trabajo en una organización que tiene unos valores, ¿no? Y se nos pide que todo lo que hagamos lo hagamos con un sentido, ¿no? Y yo me alineo con eso, ¿no? Inteligencia artificial sí, sin miedo y con cuidadito. Muy bien. Yo me inclino a lo que dice Yolanda, inteligencia artificial sí, pero con responsabilidad y creo que con transparencia, que también es importante. Muy bien, pues muchas gracias por la participación y con esto cerramos la mesa redonda. No sé si los organizadores quieren...